Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la segunda clase virtual de este curso académico 2015 y 2016 que no pude realizar el pasado jueves. Sé que lo hago con retraso, pero bueno, la dejaré colgada en el campus virtual al igual que hice con la primera para que la podáis disfrutar en diferido. Recordaros igualmente que seguiremos en un principio, a no ser que haya algún problema, haciendo estas clases virtuales los jueves a eso de las 6 de la tarde. En esta segunda clase virtual vamos a ver la segunda parte del primer tema del bloque temático 1, asignatura de tecnología, los temas 3 y 4 del bloque temático 1, asignatura de matemáticas de la primera evaluación, las operaciones combinadas y las potencias de exponente entero, y también vamos a ver los temas 3 y 4 del bloque temático 1 de la asignatura de Ciencias Naturales de la primera evaluación, que serían los temas correspondientes a la semana de estudio del 19 al 23 de octubre. Bueno, pues para realizar esta clase virtual, al igual que hiciéramos la semana pasada, lo vamos a hacer apoyándonos en unas diapositivas de una presentación PowerPoint, donde vais a poder ir viendo cuáles son los puntos más importantes de cada uno de estos temas. Recordaros igualmente que si tenéis cualquier duda de estas presentaciones PowerPoint o de algún punto en específico o alguna parte del temario que no entendáis, pues siempre os podéis poner en contacto conmigo y os intentaré explicar pues todo aquello que os resulte más complicado. Vamos a empezar con esta clase y empezaremos por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver el tema 1, documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto. La segunda parte. Los documentos técnicos necesarios para la elaboración del proyecto pues son, por un lado, el informe técnico, que tiene distintos apartados, como una portada, el índice, un glosario, un cuerpo del informe y los anexos. También tiene aparte unos planos, que se definen como la representación gráfica de todos los elementos del objeto a elaborar y las relaciones que hay entre ellos. Y, por último, un presupuesto, que sería una valoración económica del proyecto, teniendo en cuenta tanto materias primas como la mano de obra, materiales indirectos, el coste de suministros. Por ello, el presupuesto debe ser completo, claro y conciso. Otros elementos oportunos a incluir en el proyecto tecnológico pues pueden ser una memoria económica, en la cual se tienen en cuenta los otros factores que no incluimos en el presupuesto, como costes de mantenimiento, cargos por depreciación o por amortización, estudios de mercado, ¿vale? Donde podemos obtener información acerca del consumidor, el producto y el mercado en el que vamos a vender ese producto. Y también podemos incluir documentación legal, como por ejemplo documentos dirigidos a la administración pública, como pueden ser licencias, pagos de impuestos o tasas. Con esto vamos por finalizar la asignatura de tecnología, esta segunda parte del primer tema de la asignatura de tecnología de la primera evaluación, y vamos a estudiar pues el tema 4 de matemáticas, y el tema 4 y 5. ¿No? Empezamos estudiando las potencias, que es la forma abreviada de indicar el producto en el que se repiten los factores. Por ejemplo, 3 elevado a 5 es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3 por 3, es decir, multiplicar 3 por sí mismo 5 veces. La potencia de sumas y restas no es igual a la suma o la resta de los sumandos, es decir, a más b elevado a n es distinto que a elevado a n más b elevado a n. A más b elevado a n, por ejemplo, si aplicamos Sn a 2, en el caso sería un producto notable, que son aquellos que incluyen expresiones algebraicas y que siempre dan lo mismo. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado siempre nos va a dar como resultado a elevado al cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. En el caso de las potencias, si son operaciones con la misma base, por ejemplo, en el caso del producto, si es 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo, lo que se hacen es sumar los exponentes, es decir, 3 elevado a 5 como resultado final. En el caso de la división se restarán los exponentes. En el caso de la potencia se multiplicarán esos exponentes. Y en el caso de la raíz cuadrada, como veremos en temas más adelante, pues se dividen exponentes. En el caso de que la base sea diferente, es decir, el número no sea común, es más difícil, aunque si las operaciones tienen exponente común, se pueden operar las bases manteniendo el exponente. Respecto a los signos, si el exponente es par, independientemente del signo de la base, el resultado va a ser un número positivo. Mientras que si el exponente es impar, el resultado mantendrá el signo de la base. La potencia de una fracción se define como el exponente que afecta tanto al numerador como al denominador. Recordar que no es lo mismo 2 tercios elevado al cubo, no es
eso es igual a 2 elevado al cubo y partido de 3 elevado al cubo. Es decir, ese exponente afecta tanto numerador como denominador. Y también estudiamos el exponente con base decimal. En este caso, para poder realizar esta potencia, lo que se hace es suprimir la coma y calcular la potencia como si de un número entero se tratara. Posteriormente se pone la coma, calculando el número de decimales. Para ello se multiplican los decimales de la base por el exponente. De esta forma podemos saber cuál es la cantidad de decimales que tiene esa potencia. Respecto al exponente negativo, lo que podemos hacer con él es transformarlas en otras con exponente positivo, ya que para ello basta con calcular el inverso de la base, es decir, si tenemos 2 tercios, pues sería 3 medios, si tuviéramos 2 sería 1 medio, ¿vale? Recordar que el número 2 es igual que 2 partido de 1. Y una vez que hacemos el inverso de la base, el exponente se transforma en positivo. Para poder operar con exponentes negativos se opera igual que con números naturales, pero recordando, en este caso, las reglas de los signos. Más por más y menos por menos serán más, y más por menos o menos por más es menos. Con esto finalizamos la asignatura de matemáticas y pasamos a estudiar la asignatura de ciencias naturales, donde vamos a ver el tema 3 y el tema 4. Tema 3 titulado El laboratorio y tema 4 titulado Técnicas de búsqueda y selección de información de carácter científico. Respecto al tema 3, pues las instrucciones generales en un laboratorio son fundamentalmente claras y concisas. Por ejemplo, que esté todo siempre bien ordenado. La utilización de equipos de protección individual o EPIs, como pueden ser la bata, las gafas, un gorro o guantes. El uso de un cuaderno de laboratorio. Antes de empezar, lavarnos las manos para evitar contaminaciones. Mantener el material del laboratorio limpio. Y tener en el laboratorio un botiquín y un sistema antiincendios por si hubiera algún problema. Todas estas instrucciones van dirigidas pues, a una disminución del peligro de accidentes durante el trabajo. Y también estudiamos las normas de seguridad. Como todos los laboratorios no se dedican a lo mismo, cada uno debe de aplicar sus propias normas. Y respecto a los productos químicos, que son los que más accidentes pueden provocar, es muy recomendable conocer los símbolos que los acompañan, ya que estos nos indican acerca de su peligrosidad. De esta forma, a partir de esos símbolos, podemos determinar si un reactivo es explosivo, oxidante, inflamable, tóxico, irritante, nocivo, corrosivo o incluso peligroso para el medio ambiente. Algunos de los materiales que se utilizan en el laboratorio pues, son las heladillas, las placas de Petri, morteros, alambiques, pipetas, buretas. Todo este material pues, conviene que por lo menos seáis capaces de identificarlo o de dar una pequeña descripción del mismo. También estudiamos lo que significa acerca del carácter aproximado de la medida. Recordad que una magnitud es toda propiedad que posee un cuerpo y que se puede medir, por ejemplo, su masa, su peso, su velocidad. Medir consiste en comparar una magnitud con otra llamada unidad y ver cuántas veces la contiene. La unidad, por otro lado, es la cantidad que se adopta como patrón para comparar, es decir, por ejemplo, en el sistema internacional existen una serie de unidades con magnitudes fundamentales y derivadas. En el caso de la masa será el kilo, en el caso de la velocidad es en metro partido por segundo, en el caso de la distancia es en metro. Los valores nunca son exactos, por otro lado, hay que recordarlo, ya que los instrumentos de medida tienen siempre un límite de sensibilidad. Por ello, las medidas realizadas siempre tienen una cierta incertidumbre o error, que es comúnmente como se conoce esa incertidumbre. Es muy importante también aprenderse todas las unidades con las que se puede medir las distintas magnitudes y su abreviatura, así como sus múltiplos y submúltiplos, que nos pueden permitir una medida con números más sencillos independientemente de su magnitud. Por último, vamos a ver el tema 4 de la asignatura de Ciencia de Naturaleza, donde se lleva a cabo la búsqueda de información a través de otras personas, que pueden ser investigadores que puedan ofrecernos información que buscamos, otras formas de consulta general, como podrían ser enciclopedias o diccionarios, monografías, publicaciones periódicas como revistas o periódicos especializados, páginas web, o incluso otros recursos audiovisuales como fotografías, diapositivas o vídeos. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta segunda clase virtual del curso académico 2015-2016 que tuvo que haber tenido lugar la semana pasada, pero que por problemas pues no se pudo registrar, y espero que os haya sido de ayuda para poder identificar cuáles son los puntos más importantes de estos temas aquí tratados. Recordad que si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis consultármelo a través del correo o a través del campus virtual y estaré encantado de ayudaros en todo lo que me sea posible.
Bueno, pues nos vemos por aquí el jueves que viene, ya sabéis, a eso de las 6 de la tarde para llevar a cabo la siguiente clase virtual. Un saludo y hasta luego.